A lo largo de la historia, grandes episodios de guerras han sido los escenarios más violentos y sangrientos vividos por la humanidad. El siglo XX ha sido un siglo de catástrofes humanas, violencias extremas y guerras mundiales. El conflicto armado interno en Guatemala duró más de 30 años y las atrocidades que se cometieron, como masacres, asesinatos, desplazamientos forzosos o violaciones sexuales, siguen presentes en la memoria de los y las sobrevivientes. En esta cápsula nos proponemos analizar el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico Guatemala Memoria del Silencio, atendiendo al proceso de realización del trabajo de campo para la recogida de los testimonios, a los ejes de la argumentación y presentación de los hechos vividos y al significado del informe de los procesos de justicia transicional. Antes de adelantarnos en el conflicto, debemos destacar los antecedentes de la década anterior de su inicio. Durante la Primavera Democrática, entre 1944 y 1954, se impulsaron las primeras reformas constitucionales para mejorar la situación de exclusión y subordinación de la población, y especialmente de la población indígena. Fue un periodo de transformaciones sociales, económicas y políticas relevantes. Muestra de ello es la constitución de comités agrarios o, por ejemplo, el retorno de las tierras que habían sido expoliadas. Pero, coincidiendo con los inicios de la Guerra Fría, los partidos de la oposición, las élites guatemaltecas, los Estados Unidos y la Iglesia Católica vincularon estas reformas al movimiento comunista. Con el golpe de Estado de Castillo de Armas en 1954, el primer golpe de Estado apoyado por la CIA en América Latina, y justificándose con la amenaza contra el comunismo, se abolieron todos los derechos impulsados en la década anterior y se instauraron las formas de violencia de Estado que caracterizarían las siguientes décadas en el país. A nivel internacional también tenemos que tener presente que debido al auge de las organizaciones revolucionarias en los países de América Latina y entre ellos Guatemala, los Estados Unidos aplicaron la doctrina de seguridad nacional para erradicar cualquier movimiento en pro del comunismo. Con esta se establecía la noción de enemigo interno, categorizándolo como comunista, subversivo, insurgente, terrorista y guerrillero. Por otro lado, el escenario marcado por la doctrina de seguridad nacional, junto con la militarización, el autoritarismo, la falta de libertades políticas, la exclusión económica y social histórica en Guatemala, condujeron a la radicalización y transformación de grupos de izquierda en organizaciones guerrilleras. En total, y durante todo el periodo del conflicto, se formaron 5 organizaciones revolucionarias: el Ejército Guerrillero de los Pobres, la Organización del Pueblo de Armas, las Fuerzas Armadas Rebeldes, el Partido Guatemalteco del Trabajo y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Cada una de ellas estuvo situada en una zona geográfica diferente y tenía sus propias estrategias de lucha armada. Los primeros años de la guerra, la represión fue selectiva y era dirigida principalmente a líderes sociales, sindicales y a las personas involucradas en la guerrilla. No obstante, en el periodo gobernado por Romeo Lucas García entre 1978 y 1982 y Efrén Ríos Montt entre 1982 y 83, se implementó una estrategia militar rigurosamente estructurada, planificada y dirigida a cualquier civil que fuera susceptible de colaborar con la guerrilla, sin distinción de si realmente colaboraba o no. Estos 5 años fueron, con diferencia, los más sangrientos de la guerra en Guatemala, y sobre todo, y en especial, el periodo entre el 82 y el 83, en el cual, en aquellas zonas donde la guerrilla estaba más instaurada en el altiplano, el ejército masacró y quemó a centenares de comunidades y ejecutó un sinfín de atrocidades que obligaron a la parte de la población a huir a las montañas o a México. La guerra en el país afectó principalmente a las zonas rurales y a la población indígena. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, la cual presentamos más adelante, estableció que el 90% de las violaciones fueron en áreas rurales y el 83% de las víctimas fue población indígena maya. En total, se calcula que más de 600 aldeas fueron masacradas, 1,5 millones de personas desplazadas, 150.000 personas huyeron a México y hubo más de 200 muertos y desaparecidos. Oficialmente, el fin de la guerra fue el 29 de diciembre de 1996, día en que el gobierno de Guatemala, presidido por Álvaro Arzú y la Unidad Revolucionaria Guatemalteca, que era la coordinadora de las organizaciones guerrilleras, firmaron los acuerdos de paz firme y duradera.
Los acuerdos establecían e instauraban las primeras instituciones gubernamentales para garantizar la no repetición, la reconciliación nacional y el tránsito hacia un país democrático con una paz firme y duradera. En base a su contenido, el Congreso aprobó la Ley de Reconciliación Nacional, que legisla hasta el día de hoy la amnistía por los delitos cometidos durante el conflicto, a excepción de los delitos imprescriptibles que afectan a toda la humanidad, que son genocidio, tortura y desaparición forzosa. Soy seleccionada y soy excomisionada de Guatemala, una comisión que nos tocó escribir, ¿verdad?, con profundo sentimiento y dolor, por supuesto, de lo sucedido en Guatemala, puesto que se vivió una tragedia incomparable con lo que había habido a lo largo de América Latina y en Sudáfrica. Esta experiencia fue bastante fuerte, pero el propósito fundamental era esclarecer la violación de los derechos humanos y hechos violentos cometidos durante la guerra. Importante porque el propósito obviamente era la búsqueda de la reconciliación, de la convivencia, de la paz y la no repetición de una guerra, para decirle el nunca más, como lo dijo Argentina, ¿no? Y creo que también con la esperanza de tener un país distinto, como lo dijo también El Salvador. Situaciones de esta manera, nosotros tuvimos el contacto con las comisiones con el propósito de conocer sus experiencias, y esto nos llevó pues a un trabajo importante de la historia guatemalteca, y que me tocó escribirla y firmarla, ¿verdad? Suscribí ese informe para decirle a Guatemala y a la humanidad que no con violencia política ni ningún tipo de violencia se pueden, digamos, resolver los problemas. Esclarecer los hechos de violencia que habían ocurrido durante los 36 años de conflicto a partir de las vivencias de aquellos que habían sobrevivido implicó un trabajo de campo con un gran despliegue humano y territorial. Este trabajo fue posible gracias a la colaboración de más de 40 iniciativas y organizaciones comunitarias que, ya en tiempos de conflicto, habían iniciado procesos de denuncia y búsqueda de personas desaparecidas, habían generado bases de datos, habían recopilado archivos periodísticos, entre muchas otras iniciativas. Por otro lado, si bien el informe Guatemala, Memoria del Silencio, que es el informe que se considera oficial, que es el de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, dio inicio a los mecanismos institucionales para el reconocimiento de la verdad y la reconciliación nacional, los primeros esfuerzos organizativos de reconstrucción de la memoria y el esclarecimiento de la verdad fueron muy anteriores. Confrontándose con el riesgo de persecución, de ser acusadas públicamente, de ser víctimas de actos de violencia, y en un marco donde imperaba el silencio bajo el poder militar, a principios de los años 60 se presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el primer informe de denuncia. En las siguientes décadas, y en especial a finales de los años 80, surgieron decenas de organizaciones representando a las víctimas del conflicto, como por ejemplo el Comité Nacional de Viudas de Guatemala, que agrupa y agrupaba a las mujeres viudas del altiplano. Pero de todas las iniciativas que antecedieron el trabajo de la Comisión, destacó el proyecto Recuperación de la Memoria Histórica de Guatemala, conocido como el REMI, y que fue impulsado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala en 1995. El REMI fue la primera iniciativa que documentó y clarificó los hechos de violencia que habían ocurrido en el país mediante las experiencias personales de más de 5.000 testimonios. Este se realizó para proveer datos para el futuro trabajo de la Comisión. El informe final, Guatemala Nunca Más, fue presentado el 24 de abril del 88 por el obispo Juan José Gerardi, que fue asesinado por las Fuerzas Armadas del país 2 días después de la presentación. El llamado de la Comisión sobre su propia misión a lo largo y ancho del país atrajo a miles de personas, la mayoría población indígena, a registrar su testimonio o a solicitar una visita a su comunidad. Entre los meses de septiembre del 97 y abril del 98, un total de 200 investigadoras e investigadoras se instalaron en las 14 oficinas regionales ubicadas en todos los departamentos del país, y desde ahí se desplazaron a casi 2.000 comunidades y municipios para recoger el testimonio de más de 7.000 personas.
Pero, a diferencia de otras comisiones de la verdad, en las que se prevé la implicación de la población indígena, en Guatemala el único espacio institucional y reconocido como un proceso de reflexión colectiva con las organizaciones fue el Foro Nacional sobre las Recomendaciones, celebrado en 1998, y en donde participaron más de 400 personas de 179 organizaciones. Por otro lado, la Comisión analizó las violaciones de los derechos sociales y políticos de la población, pero al observar las múltiples violaciones a las comunidades indígenas que afectaban a sus tradiciones y al derecho a tener una vida digna, incorporó las violaciones a los derechos culturales y las repercusiones de estas a nivel individual y colectivo. De esta forma reconocía la diversidad étnica en el país, así como sus transgresiones específicas, como la vulneración de las condiciones de existencia por la militarización y el despojo de las tierras o la quema de siembras. Asimismo, el sustento conceptual de la investigación fue el cuerpo normativo universal del sistema de protección de derechos humanos, por lo que los principales nodos de trabajo fueron los marcos jurídicos nacionales e internacionales ratificados por Guatemala, como por ejemplo la Declaración de Derechos Humanos o el Convenio número 169 de la OIT. Como resulta evidente, el informe final, la narrativa literal de los hechos está fundamentada por la dimensión jurídica de la vulneración de derechos humanos, pero se retroalimenta y dialoga con el discurso que sobresale de las experiencias personales de los y las testimonios. Además, los datos son presentados principalmente a partir de los dos grupos mayoritarios de población en el país, el ladino y el maya, donde el grupo maya se presenta como una entidad genérica, a excepción de los grupos mayas que fueron víctimas de genocidio, el achí, el quiché, el canjobal y el chuj y el ichil. Ahora, quisiéramos hacer un apunte sobre la violencia en la región Ixil para mostrar la utilidad que ha tenido el informe de la Comisión en el contexto de justicia transicional actual. La región Ixil, conformada por los municipios de Nevaj, Chajul y Cotzal, fue una de las regiones principales donde estaba operando el ejército guerrillero de los pobres a finales de los años 70. La región fue nombrada por el ejército como un triángulo Ixil y fue clasificada como una zona roja, porque el ejército suponía que todos los habitantes de la región estaban comprometidos con la guerrilla. En base a todo esto, la población Ixil pasó a ser percibida como colaboradora de la guerrilla y, consecuentemente, como elemento subversivo y enemigo interno. Bajo esta premisa, durante los mandatos de Lucas García y Ríos Montt, el nivel de violencia en la región alcanzó límites insuperables. Entre el 70 y el 80% de las comunidades fueron arrasadas, más de 6.000 personas fueron ejecutadas y se llevaron a cabo innumerables prácticas de terror. Debido a los altos niveles de violencia y amparándose en el orden jurídico de los actos de genocidio que están reconocidos en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la Comisión investigó en profundidad los hechos en la región. Los resultados fueron muy claros. El grupo Ixil había sido víctima de genocidio. Con este dictamen, la Comisión integraba una narrativa silenciada sobre el pasado del país que nunca antes había sido visibilizada ni reconocida oficialmente. A la vez, el reconocimiento del crimen de genocidio estableció el punto de partida de las denuncias judiciales a los procesos de justicia transicional y, en este contexto, el exgeneral Ríos Montt fue sentenciado por crímenes de genocidio y deberes de lesa humanidad contra el pueblo maya Ixil por un tribunal nacional y actualmente, a día de hoy, están siendo enjuiciados por los mismos crímenes altos cargos del periodo militar de Lucas García. Para finalizar, en primer lugar, aunque no podemos comprobar si durante el trabajo de campo de la Comisión se aplicó o no el enfoque diferencial para la recogida de los y las testimonios, sí podemos afirmar que las acciones impulsadas durante el conflicto por las organizaciones sociales, indígenas y comunitarias sentaron los pilares y las bases para el futuro trabajo de campo de la investigación de la Comisión, en el cual también fue imprescindible su colaboración. En Guatemala, el reconocimiento de los hechos de violencia esclarecidos en el informe de la Comisión reformula y politiza las narrativas sobre el pasado violento, puesto que incorpora e integra la narrativa de los y las sobrevivientes, cuestionando así la historia oficial del país. Finalmente, a pesar de la institucionalización de los mecanismos de la reconciliación nacional ideados para facilitar los procesos de paz, la no repetición y la justicia,
La aceptación de la verdad y de los hechos ocurridos durante el conflicto siguen siendo un inmenso desafío en el país. El elevado número de personas asesinadas, la persistencia de un discurso polarizado sobre el conflicto y la persecución a líderes indígenas y defensores de derechos humanos evidencian que hoy la violencia no ha desaparecido, sino que se ha transformado.